buenos días por este lado, buenas tardes por aquel lado, de acuerdo a en qué lugar del Atlántico nos estemos ubicando, ¿no? De acá o allá, serán buenos días o buenas tardes. Entonces, vamos a hablar de astrología médica. Vamos a hacer un curso de astrología médica. Siempre he pensado que astrología médica estaría muy bueno que fuera dada por un médico, porque el médico astrólogo tiene los dos conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, sería importante. Pero bueno, como astrólogos también tenemos un papel diferente al del médico, pero tenemos el papel preventivo en cuanto a las configuraciones que puedan tener cada uno en su carta. Desde antiguo, la relación del zodíaco con las diferentes partes del cuerpo estuvo establecido. Desde antiguo, incluso se pierde en la noche de los tiempos, cuando se desarrolló la iatromatemática, se llamó. Ahora vamos a ver un PPT donde hago un desarrollo porque la astrología y la medicina estuvieron desde siempre unidas. Hipócrates, un famoso médico de la antigüedad, dijo: no hay nadie que pueda llegar a ser médico que no sea también astrólogo. La astrología y la medicina estuvieron desde siempre unidas, desde el nacimiento de la astrología hasta aproximadamente el siglo XVII-XVIII. Entonces, como les comentaba, la iatromatemática, que se llamó así, era la asociación de cada una de las partes del cuerpo con signos o planetas. También se lo llamó melotesia zodiacal y fue desarrollado desde la antigüedad. Preparé un PPT para ustedes en el que voy a hacer como una visualización desde el principio de la astrología hasta el siglo XVII-XVIII, los astrólogos más importantes y qué fue lo que nos legaron, nos dejaron. Voy a comenzar con eso, pasando el PPT, y vamos a ir charlando de a poquito acerca de todas estas cuestiones. Muy bien. Astrología y medicina, su fuente. ¿Se ve? Esto ni por asomo pretende ser exhaustivo, porque las fuentes de la astrología, sobre las fuentes de la astrología, directamente hay tratados escritos. Entonces, esto es un paneo, podemos decir, sobre los astrólogos más importantes o sobre las fuentes más importantes de la astrología médica. Decíamos que para nosotros los astrólogos, la astrología médica nos va a servir como método preventivo, porque vamos a ver en una carta, y no solamente en una carta natal, sino en una carta de revolución, o progresiones o direcciones, los puntos de la carta susceptibles a enfermar, ya sea porque están débiles, expresados débilmente, ya sea porque están mal aspectados, ya sea porque rigen o están presentes en las casas llamadas desgraciadas. Muy bien, entonces vamos a ir haciendo como un paneo, como les dije, sobre los astrólogos desde la antigüedad. Muy bien, vamos a comenzar. A ver si esto se mueve. El origen de la astrología ya sabemos que se pierde en la noche de los tiempos, pero las pinturas en las rocas descubiertas en tierras cercanas al desierto de Sahara datan de cerca de 10 o 20.000 años antes de nuestra era, nos permiten suponer que esa gente primitiva ya tenía interés en el movimiento de las estrellas, de los planetas, del Sol y de la Luna. Se estableció que entre 2.000 y 1.000 años antes de Cristo ya existió el sistema astrológico de medicina bajo el nombre de iatromatemáticas, como les decía yo hace un ratito. Ya sabemos que entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia asiática, nació la astrología, ¿no es cierto?
pero la astrología era impartida o era practicada por los sacerdotes y magos, que también eran astrólogos, que vivían bajo el cruce de los ríos Éufrates con el Tigris, y además eran psíquicos que incorporaron su conocimiento astrológico al trabajo médico. Estos médicos, sacerdotes, magos y astrólogos tenían cuidado de que las mujeres trajeran al mundo hijos en las mejores condiciones cósmicas posibles. De acuerdo con el tiempo de nacimiento, tomaban agua de algunas vasijas transparentes de diferentes colores y diferentes plantas le fueron asignadas de acuerdo con la semblanza de algunos planetas. Eso se llama signaturas, y vamos a ver que Paracelso trabajó mucho con eso, mucho más adelante. También en Egipto, muy próximo a la Mesopotamia, en Egipto hubo un gran desarrollo de la medicina. Ya sabemos que trepanaban cráneos, preparaban cuerpos para que perduraran en el tiempo, ¿no es cierto? Les ponían diferentes aceites, diferentes óleos, y entonces eso lo tomaban como práctica habitual. Los escritos astronómicos conocidos de la Mesopotamia son del periodo más antiguo babilónico, cerca del tiempo de Hammurabi. Hammurabi fue un rey caldeo que desarrolló o coleccionó las tablas de arcillas en escritura cuneiforme y que quedaron guardadas en la biblioteca de Nínive. Allí había textos de medicina, filosofía, de historia, mercantiles, composiciones poéticas, materias astronómicas y astrológicas. Ya hemos visto esto de las tablillas cuneiformes en el tema de Venus, ¿no? Se dedicaron justamente o pusieron mucho énfasis en investigar a los movimientos de Venus. Las observaciones astronómicas y astrológicas contenían cálculos para saber cuándo iban a producirse los eclipses, lunares como solares, y menciona también cierto tipo de predicciones astrológicas y reglas apropiadas para interpretar sueños. En el Antiguo Egipto, como astrólogos importantes, nombramos a Imhotep, que vivió en el 2725, no se sabe cuándo murió, que fue el primer médico cuyo nombre ha sobrevivido, célebre además por su cargo de visir, que era un oficial de alto grado, del faraón, constructor de pirámides y astrólogo. Por lo tanto, si era astrólogo, también era médico. Hermes Trismegisto es conocido por sus textos más antiguos que vienen ligados a las inscripciones funerarias de las pirámides y las mastabas en Egipto, donde el libro de los muertos se fecha en el 1600 a.C. Obras atribuidas a este escritor con relación a la astrología son los libros de la Osa Mayor según Jámblico, que era otro astrólogo. Asimismo, la iatromatemática que hemos nombrado, que era la asociación de las partes del cuerpo con planetas y signos de medicina astral, y las plantas de los 12 signos que desarrolló Hermes. Petosiris y Nequepsos, que eran dos astrólogos fechados en tiempos de Ramsés I, hacia el 1300 a.C., del primero, y Nequepso era el sacerdote de Petosiris. Petosiris era un faraón. Se conservan entre sus escritos una especie de diagrama trazado para conocer el pronóstico del enfermo, algo similar a la doctrina de los días críticos lunares que se desarrolló más en el medioevo, los días críticos. Eso, algo de los días críticos, hemos visto en astrología horaria, ¿no es cierto? Los hebreos. Abraham en el Antiguo Testamento fue mencionado como uno de los padres de la astrología. Moisés, que nació presumiblemente en el año 1250 a.C., también fue uno de los astrólogos de la antigüedad. Su sabiduría fue tratada con respeto religioso por los sacerdotes egipcios. La cosmosignificación de Moisés es deductible por el hecho de haber sido representado como una deidad lunar con 2 cuernos.
y la ley le fue dada en el monte Sinaí a Moisés, que es también un monte lunar. Se suele relacionar a Salomón con todas las magias y conocimientos de ese tiempo, por eso merece una mención especial. El rey Salomón, que nació en 1032 antes de nuestra era y falleció aproximadamente en el 975, tiene un papel parecido al del rey Alfonso X de Castilla, que fue aglutinador de todas las magias y conocimientos de su tiempo, y reconocido incluso durante la Edad Media europea. Reunificó a la diáspora de sabios nacidos en la crisis mesopotámica del menos 1200, y su interés por la cultura se refleja en los libros sagrados. Llegará a levantar altares a dioses de culturas vecinas y a relacionarse con pueblos que practicaban religiones astrales, porque antiguamente la religión astral, la adoración de los astros, también era practicada. El libro de la sabiduría del rey Salomón, ¿no es cierto? Tiene como nota más importante la parte moral y religiosa, aunque muestra un trasfondo de la cosmología astrológica caldea. Balaam, que vivió en el año 1200 a.C. aproximadamente, fue un astrólogo y adivino. Por su procedencia caldea, nació junto al río Éufrates, fue llamado el caldeo. Llamado por el enemigo para predecir sobre el pueblo israelita, defiende sin embargo su honradez y mantiene la verdad por encima de las solicitudes de quien lo contratara. Hermes Trimegisto. A Hermes se le atribuyen 42 escritos de astrología médica, filosófica y mágica. En el período helenístico tardío, estos trabajos fueron traducidos del egipcio al griego, y de alguna forma fueron la base de la astrología tradicional, especialmente en los textos médicos, donde encontramos tempranas referencias a las correspondencias entre signos y grados del zodíaco y las diferentes partes del cuerpo. Con la observación de las correspondencias cósmicas de las enfermedades, comenzó el cambio de la astrología para tomarla ya mucho más con un énfasis destinal. Un astrólogo citado por Hermes estableció que, de acuerdo al emplazamiento de los maléficos en algunos decanos, que se utilizaban mucho en el antiguo Egipto, eran la división del signo en 3 partes iguales de 10 grados, y de acuerdo al decano que ascendía, y si estaban ubicados los maléficos allí, indicaban enfermedades. Marte, especialmente en un nacimiento diurno, y Saturno en uno nocturno, porque son los maléficos contrarios a la secta, ¿cierto? Hipócrates, importantísimo. El médico Hipócrates, que vivió en el año 460 al 377 a.C. en la isla de Kos, en el mar Egeo, fue llamado con honores el padre de la medicina. Su primera escuela fue altamente en Kos, ¿no? Fue altamente respetada. En esa isla está situado el famoso santuario de Esculapio, el dios de la curación, Asclepio, Esculapio. En una obra atribuida a Hipócrates aparecen el cielo entero y las estrellas fijas en relación al cuerpo humano, se asigna al medio del tórax o el plexo solar al sol, pero todo el cuerpo humano está asignado a la luna. Trabajó también él con los sueños y fue el primero en desarrollar la teoría de los humores o temperamentos. Aristóteles, el filósofo griego, que vivió en el 384 a.C., nació en el 384 y murió en el 322, fue el más famoso alumno de Platón. El Timeo es un librito que habla de Platón, que habla sobre el cosmos. Está muy bueno que todos los astrólogos leamos al Timeo, ¿no? Porque es uno de los diálogos donde describe directamente al cosmos. Aristóteles establece la representación astrológica del mundo aceptado en su tiempo. De acuerdo con él, el universo es eterno, inamovible, y su centro. Y en su centro descansa la Tierra, rodeada de las esferas de los planetas a cuyo centro está amarrada. Entonces acá estaba la Tierra, está la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.
Y después Ptolomeo, vamos a ver que la agranda un poco porque pone la octava esfera, la esfera de las estrellas fijas, la novena esfera, la esfera donde estaban los signos, y la desarrolla mejor. Peroso, que fue un astrólogo de origen caldeo, se estableció en Kos en el 330 a.C., fundando una escuela de astrología. Había sido sacerdote de Velus en Babilonia, lo cual le permitió acceder a los archivos de sus templos y así escribir la historia de Caldea. Esta consta de una primera parte dedicada a la cosmogonía en la que se exponía la astrología caldea. De lo poco que sabemos de sus obras es que afirmó la doctrina de las grandes conjunciones después desarrollada por de Salá y los cataclismos producidos cuando ocurren en los distintos puntos del zodíaco. Aristóteles, conocido por ser el creador de una doctrina cosmológica fundada en la música, similar a la de Pitágoras, sus obras son Elementos de la armónica y Elementos rítmicos. Aratus, otro astrólogo muy conocido, nacido en Solio Tarsi, nos queda un poema, Fenómena et Prognostica, trata de los fenómenos astronómicos y meteorológicos perceptibles en el cielo. Y Zenón de Quitio, fundador de la escuela estoica, cuyas obras astrológicas sobre el universo y sobre los signos, todos de esa misma época. Más aquí tenemos Marco Manilio, del cual no existen datos seguros sobre la fecha y lugar de nacimiento, ni tampoco sobre su actividad profesional. Es probable que haya florecido al final del reinado de Augusto o quizás en el gobierno de Tiberio. Manilio fue autor de una obra en 5 libros titulada Astronómica, que tiene la particularidad de ser la primera obra completa que ha llegado hasta nosotros. Lo más destacado es que esa obra está escrita en un poema. El poema de Manilio es la belleza de la forma encerrada en una poesía didáctica. En varios pasajes alude Manilio a la lengua griega, por lo que fácilmente se deduce que Grecia es una de las fuentes en las que se basa. Tenemos a Alejandro Magno, que con Alejandro Magno comenzó un gran desarrollo de la astrología, que unió la corriente griega con la oriental, unificó, y a Hiparco de Nicea, del que debemos la división del zodíaco con 360 grados y la extensión del esquema de las relaciones entre las partes del cuerpo y los planetas y los signos. Los humores, son las correspondencias helenísticas que se trabajaban desde la antigüedad. Caliente y seco, el humor caliente y seco correspondiente con el elemento fuego y comprende a los signos del elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario. Caliente y húmedo, que se asocia con el aire, Géminis, Libra y Acuario. El frío y húmedo es el agua, que corresponde a los signos, el humor, ¿no es cierto? Cáncer, Escorpio y Piscis. Después esto, Galeno de Pérgamo lo desarrolla mucho más claramente. Frío y seco, el humor frío y seco, asociado con la Tierra, se asocia con los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Para el último congreso de Adalia, yo expuse el tema de los temperamentos, y vamos a verlo también en el curso de astrología médica, y cómo equilibrar, cómo templar los temperamentos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver también en el curso. Betius Valens, de la época griega, trabajó con los lotes de la fortuna y del espíritu, y también con el lote de la aflicción llamado el infortunio. Fortuna y espíritu son opuestos, digamos, porque la parte de los lotes, o más llamados partes árabes, de fortuna y espíritu, son opuestos. Es decir, en mapas diurnos, fortuna se calcula de acuerdo con el arco del Sol a la Luna añadido el ascendente. En mapas nocturnos es el arco que va de la Luna al Sol añadido al ascendente, y el parte del espíritu se calcula exactamente a la inversa. En mapas diurnos es el arco de la Luna al Sol, se comienza por el planeta contrario a la sexta,
por el luminar contrario a la secta, entonces el espíritu es el arco que va de la luna al sol añadido el ascendente, y en mapas nocturnos el arco que va del sol a la luna añadido el ascendente. En parte de la aflicción, el lote del infortunio, es la distancia del maléfico de la secta al maléfico fuera de la secta. Es decir, en mapas diurnos es la distancia de Saturno a Marte añadido el ascendente, y en mapas nocturnos de Marte a Saturno añadido el ascendente. El infortunio puede estar asociado a dolencias, a enfermedades, pero no siempre. El hotel Parte de la Fortuna es uno de los 5 puntos Hiller. Hiller, vamos a aprender el concepto de Hiller, son los lugares de vitalidad del cuerpo. Vamos a aprender el concepto de Afeta, que es justamente el planeta que da la vida, y de Anareta, que es el planeta matador. Pero la delineación de las enfermedades en las épocas de Vettius Valens estaba enfocada principalmente a los signos, donde estaban el lote de la fortuna y del espíritu. De acuerdo a si el lote estaba regido por un maléfico o le hacía aspecto a los maléficos, entonces podíamos ubicar la dolencia o la enfermedad. En Roma, Ptolomeo, importantísimo astrólogo, que vivió aproximadamente 100 a 178 después de Cristo, fue un matemático, astrólogo y médico, y fue el último de los grandes científicos de la antigüedad. Su trabajo fundamental es el Tetrabiblo, donde toma en consideración la investigación de sus predecesores. ¿Por qué se dice que Ptolomeo ha sido un gran recopilador? Pero sienta las bases de la tradición astrológica occidental y es como fuente de referencia posterior, ejerce una autoridad casi bíblica entre los escritores astrológicos. Escribió, por ejemplo, que de acuerdo al punto de vista médico, Saturno induce a desórdenes y deterioro mediante el frío, en particular enfermedades crónicas del cuerpo humano como tuberculosis pulmonar originada en los catarros, desórdenes en los órganos excretorios, flujos y fiebres cuartanas, ¿no? Había 2 tipos de fiebres en la antigüedad: la terciana, la que hacía pico cada tercer día, y las cuartanas cada 4 días. Galeno, acá tenemos a Galeno de Pérgamo, que fue el médico más famoso del Imperio Romano, fue el primero que empleó la cirugía para gladiadores y fue el médico personal del emperador Marco Aurelio. Escribió diversos tratados de medicina y permaneció por siglos como una autoridad en el arte de curar. Creyó firmemente que el médico debía ser también filósofo. Platón e Hipócrates estudió mucho y escribió sobre Platón e Hipócrates y desarrolló la teoría de los temperamentos en base a los humores hipocráticos, ¿no? Y entonces tomó los alimentos y las bebidas como manera de templar el cuerpo, ¿no es cierto? La alimentación es una forma de sanación también. Fírmico materno. No se conoce su fecha de nacimiento y su muerte. Se estima que vivió hacia el 335. Escribió uno de los tratados más abarcativos de la astrología en 8 tomos, llamado el Mateusos. Nombra a Nequepso y a Petosiris. En sus libros se mencionan habitualmente las correspondencias entre los órganos y las partes del cuerpo con planetas y signos, que son por todos conocidas, ¿no es cierto? La cabeza se asocia con Aries, el cuello con Tauro, los hombros, los brazos y los dedos con Géminis, el corazón con Leo, los pechos con Cáncer, el abdomen con Virgo, los órganos excretores como el riñón con Libra, el riñón y también las nalgas con Libra, los órganos sexuales externos con Escorpio, las caderas con Sagitario, caderas y muslos con Sagitario, Capricornio rige las rodillas, Acuario rige las pantorrillas y Piscis los pies, ¿no? Y esto después se profundiza, se afina, etcétera, etcétera. Plotino, otro de los grandes astrólogos de la antigüedad, nos proporciona muchos datos sobre sistemas y doctrinas de los astrólogos de su tiempo, pero
se ocupa más de la parte rutinaria, de horóscopos e interpretaciones, que de un análisis más profundo. Porfirio, que fue alumno discípulo de Plotino y maestro de Jámblico, fue nacido en Tiro, científico de la temprana Edad Media, establece el sistema de casas que lleva su nombre, ¿no? Porfirio, sustituyendo al sistema de casas iguales que supuestamente utilizaba Ptolomeo. No lo sabemos muy bien. Hablamos ahora del cristianismo, ¿no? Que durante los siglos V y VI el conocimiento astrológico y la teología cristiana se fueron mezclando el uno con el otro. Para el cristianismo, las estrellas no rigen el destino, sino en aquella época, sino solamente eran señales del futuro. Es muy interesante notar que los números considerados sagrados desde tiempos inmemoriales fueron utilizados por el cristianismo, como el 3, el 4, el 7 y el 12. En el Islam, ¿no? La época de la invasión árabe a Europa, tenemos astrólogos muy importantes. Hay una científica inglesa, Frances Yates, que afirma que todo este tipo de invasiones han sido la causa de la expansión cultural de Oriente a Occidente. Al-Kindi, que vivió en el año 801 hasta el 873, fue el primer gran filósofo islámico, nació en Kufa, se dedicó en Basora y Bagdad, o Irak. Fue uno de los primeros eruditos musulmanes, estudiosos de los filósofos de Grecia clásica, y uno de los primeros traductores al árabe de las obras de Aristóteles. Es autor de más de 270 obras, en su mayoría tratados breves que abarcan una amplia variedad de temas que incluyen la filosofía, la medicina, la matemática, la óptica, muy interesante, y la astrología. Algunos de sus escritos fueron traducidos al latín durante la Edad Media e influyó en los eruditos cristianos de Europa. Al-Kindi. Después tenemos a Mesalá, que vivió en el 800, es de la escuela de Almanzor el Califa, intervino en la construcción de los planos de Bagdad. Sus escritos, saben que Bagdad fue una ciudad fundada con astrología. Sus escritos se refieren a la astrología clásica y son traducidos al latín y a otras lenguas de Europa, que luego se imprimirán con la aparición de la imprenta. Se le considera uno de los padres de la astrología árabe. En sus análisis se observa ya una gran complejidad en la interpretación de los efectos planetarios. Siguiendo la tradición árabe, da la máxima importancia al signo ascendente y después a la luna. La tradición árabe da mucha importancia a la luna. Abu Mashar fue sin duda el más importante de los astrólogos de lengua árabe y es famoso por sus conocimientos de carácter enciclopédico sobre todas las materias conocidas en su época. Se le atribuyen unos 50 libros. Los más famosos son las Grandes Conjunciones, que es un tratado de astrología mundiana, y la Gran Introducción, también conocida como Introducción Mayor, que es un tratado general de astrología. Las Flores Astrologiae de Abu Mashar también son muy conocidas. Al-Bubater fue un astrólogo árabe también que vivió al final del siglo IX, médico de profesión de origen persa, y su nombre es Abu Bakr al-Hassan. En su libro Natividades, traducido por Demetrio Santos, es un conjunto de aforismos de aplicación práctica. Vamos a ver algo del libro de Al-Bubater durante el curso. Escribió de este libro de Natividades sobre astrología natal, que ofrece una panorámica muy amplia de la sociedad de su tiempo, profesiones, enfermedades, actividades. Decía, por ejemplo, que cuando el Sol y la Luna estuviesen sitiados por infortunas y el ascendente fuera infortunado y en mala posición, las fortunas además cadentes respecto al ascendente, el nativo será ciego o tendrá enfermedad incurable en los ojos. Cuando la Luna, cuando la Luna impedida de luz y número, velocidad, estuviera lenta, estuviera en la casa sexta, especialmente en cuadratura u oposición con los maléficos, indicará ceguera. Cuando las infortunas estuvieran con las luminarias en el mismo grado o afectaren a las luminarias de cuadratura
u oposición, el nativo perderá la vista. Bueno, ¿por qué? Porque el sol y la luna, los luminares, se asocian con los ojos. Entonces, cuando están mal aspectados, entonces podemos tener problemas. Almanzor es autor del Liber Almanzoris, que parece ser la fuente de las conocidas y traducidas 150 proposiciones de Almanzor, muy divulgadas como un vademecum de la astrología medieval. Alcabitio vivió en Mosul y Alepo en el siglo X y nos ha legado el sistema de casas que lleva su nombre. De Ali Ben Rachel, que es uno de los conocidos e influyentes astrólogos de la astrología medieval y moderna, y es conocida por la traducción de su obra en la escuela toledana, el libro completo de los Judicios de las Estrellas, que también lo ha traducido la escuela de Sirventa en su momento, 1999 creo yo, hizo la primera traducción del libro cumplido, de los primeros 5 libros del libro cumplido, y luego la escuela de traductores de Valencia, creo que era, de Aragón, la Corona de Aragón, hizo la traducción de los 8 libros. La Escuela de Traductores de Sirventa tiene traducidos primero los 5 primeros libros y después en un libro aparte el libro sexto que trata sobre las revoluciones solares. Bueno, entonces ese libro es conseguible hoy en día y está bueno siempre de tenerlo. El libro completo de los Judicios de las Estrellas. Al-Biruni, que también vivió en el 973 hasta el 1050, fue un científico árabe, tiene obra de todas las clases, entre ellas astronomía y astrología. Sus documentos muestran que escribió 113 obras, pero se han perdido la mayor parte. Los temas que trató incluyen cronología, geografía, matemática. Por cierto, geografía es una palabra acuñada por Ptolomeo en relación a la astrología, porque para levantar las cartas y demás se necesitaba ubicar el lugar en donde se encontraba el nativo, y de ahí nace geografía, la palabra geografía. Entonces, geografía, matemática, mecánica, medicina, farmacología, meteorología, mineralogía, historia, religión, filosofía, literatura y magia. Saben que la astrometeorología fue una de las primeras astrologías que se practicaban, ¿no? Entonces, Avicena, otro gran médico árabe, Avicena ibn Sena, que vivió del 980 al 1037, fue filósofo y médico islámico persa, nacido en Bukhara, hijo de un funcionario del gobierno, estudió medicina y filosofía en la misma Bukhara. Con 18 años fue nombrado médico de la corte del soberano Samaní de Bukhara. Permaneció en ese cargo hasta la caída del imperio samaní en 1999 y pasó los últimos 14 años de su vida actuando como consejero, científico y médico del gobernante de Ispahan. Considerado por los musulmanes como uno de los mayores filósofos islámicos, Avicena es una figura importante en el campo de la medicina y de la filosofía. Su obra, El Canon de la Medicina, fue durante mucho tiempo un libro de texto preeminente en Oriente Próximo y Europa. Es significativo como clasificación y sumario sistemático del conocimiento médico y farmacéutico de su época y anterior a su tiempo. Ali ibn Ridwan. De este egipcio médico y astrólogo de profesión tenemos 2 obras: el comentario del cuadripartito, el tetrabiblos de Ptolomeo, y el Liber Radiculum Fabricationum. Ben Ezra, el judío errante, este importante astrólogo que nació en Tudela en 1089 y murió en 1164, escribió sobre poesía, exégesis, ciencia teológica y gramática. Su biografía, aunque solo es conocida en líneas generales, es doblemente interesante por el contexto histórico en el que se desarrolla, el esplendor científico del andaluz, pero también por las circunstancias personales, al ser judío fue muy perseguido, que hicieron de este autor otro ejemplo del sabio errante, que primero buscó el conocimiento en los grandes centros de Europa de cultura andalusí, como Córdoba, Sevilla, Granada y Toledo,
y después lo llevó consigo hasta donde fue, Italia, Francia e Inglaterra. Fue muy, muy, muy errante. Benerra. De Benerra también tenemos traducciones actuales. La Escuela de Traductores de Sirventa tradujo el Juicio de las Estrellas de Benerra, y tenemos también recopilaciones en inglés y en español, porque escribió bastante sobre astrología médica y sobre los días críticos, ¿no? Astrología médica en relación a la decombitura. La decombitura era el momento en que la persona, el nativo, se ponía enfermo, se acostaba en la cama o los tiempos actuales se internan, ¿no? Y a partir de ahí se pueden predecir las crisis de la enfermedad. Juan Escoto, que vivió en el 800 también, hasta el 882, fue nacido en Irlanda y es el creador del primer sistema filosófico de la Edad Media. Al parecer era descendiente de escoceses, pero debió nacer en Irlanda, así como lo indica el uso del seudónimo Johannes Eurígena, que quiere decir nacido en Irlanda. Visitó España musulmana para ampliar sus conocimientos astrológicos. Su obra de División en Natura refleja dichos contactos y enlaza con la doctrina de los ciclos y la recurrencia de los sucesos. Su sistema astronómico es parecido al de Tycho Brahe. Sus doctrinas filosóficas obligan a la Iglesia a incluir esta obra en el índice de libros prohibidos a los cristianos. Se hizo un listado, ahora más adelante vamos a ver, de los libros prohibidos. Muy bien. Vamos a pasar, si me permite el programa. Ahí está. Medioevo y Renacimiento. Una de las personalidades más influyentes del medioevo fue el conde von Bollstadt, conocido en la historia como Alberto Magno o como San Alberto Magno. Se cree que nació aproximadamente en 1193 en Dachau y murió en 1280 en Colonia. Fue teólogo, filósofo, científico natural y astrólogo. Fue el famoso Doctor Universalis. Enseñó fundamentalmente en Colonia y en París. Uno de sus alumnos fue el famoso teólogo católico Santo Tomás de Aquino. En su Speculum Astronomiae separó la astrología de la astronomía y las dividió en teoría y práctica. Esta constaba en elecciones, preguntas, natividades y revoluciones. Pero practicó la astromedicina. Afirmaba que las imágenes asociadas, por ejemplo, a las triplicidades ejercían determinados efectos. La de triplicidad de fuego abortaba las fiebres, combatía la hidropesía y la parálisis, ¿no? La acción del fuego. Las imágenes de la triplicidad de aire moderaban la fiebre y hacían a la persona más amable, amistosa y observante de la ley. Las de agua aliviaban el calor, bajaban las fiebres, pero daban una tendencia a mentir y a ser inconstante y a ser muy autoindulgente. Y las de tierra, como son frías y secas, por sus efectos eran buenas para enfermedades agudas, pero así a las personas religiosas e inclinadas hacia la vida rural. Rogelio Bacon. El fraile franciscano basaba su saber en la filosofía aristotélica. Utilizaba los métodos filosóficos, la observación, el razonamiento y la experimentación. Creía que las Sagradas Escrituras eran la fuente básica de la astrología. Esto permitió que el estudio de los astros y sus influencias se convirtieran en una ocupación legítima. Su opinión no fue compartida por todos, pues a pesar de la creciente influencia de la astrología en la enseñanza medieval, la actitud oficial de la Iglesia fue siempre más bien adversa. Acá tenemos a Alfonso X el Sabio, que vivió en aproximadamente 1221 a 1284. Fue rey de Castilla y León, hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia. En su figura se ha centrado una aureola de los conocimientos astrológicos de ese tiempo, y no solo en España, sino que en toda Europa. El principal mérito del rey, que fue siempre muy interesado, los reyes de España fueron siempre muy interesados en las ciencias ocultas, fue apoyar las investigaciones de toda clase y especialmente las astrológicas y astronómicas auxiliares.
Dedicó además una parte importante de sus trabajos a la traducción de textos antiguos. Hay que tener en cuenta que en Toledo, sede de tales traducciones, ya tenía ese carácter al ser un lugar de reunión de cristianos, judíos, maometanos y por ello centro de intercambio de ideas filosóficas y culturales. Santo Tomás de Aquino. Nació en una familia noble y estudió en el monasterio benedictino de Montecassino y en la Universidad de Nápoles. Ingresó en la Orden de los Dominicos, todavía sin graduarse, y en 1243, en el año de la muerte de su padre. Su madre, que se oponía a la entrada de Tomás en una orden mendicante, le confinó en el castillo familiar durante más de un año en un vano intento de hacerle abandonar el camino que había elegido. Le liberó en 1245 y entonces Tomás viajó a París para completar su formación. Estudió con San Alberto Magno. Gran estudioso de la astrología, defendió la influencia de los astros en sus tratados. Su doctrina sigue la de los autores árabes. Tenía la opinión que los ángeles guiaban a los astros en sus trayectorias y por eso indicaban el destino de los hombres. Gracias a él, la Iglesia durante esta época aceptó la astrología. Tenemos a un muy importante astrólogo, Guido Bonatti de Forlivio, fue de los más celebrados astrólogos de la época, nació en 1230 cerca de Florencia y formó parte de los astrólogos de la corte de los astrólogos del emperador Federico II, estudió en París y en Bolonia y luego entró al servicio del conde de Montefeltro, donde se especializó en astrología para la guerra. Horaria y electiva, ¿no es cierto? Escribió un tratado de astrología en 10 tomos, traducido actualmente por Benjamin Dykes, que se puede encontrar. Este libro está en inglés. Después tenemos a Juan Campanus, nacido en Novara, que fue el primer traductor y comentador de Euclides, que fue un geómetra griego. Sus estudios matemáticos y astronómicos lo llevan a idear un nuevo sistema de casas que llevará su nombre, las casas de Campano. Checo d'Ascoli es el astrólogo más famoso del siglo XIII. Fue quemado vivo por la Inquisición en 1327. Acá tenemos a Regiomontano, nacido en Franconia, es una de las figuras centrales de la época, el último de los astrólogos medievales, que ya es casi renacentista, un hombre de vida apasionante, casi de novela, que murió joven. Después les voy a pasar bibliografía para que puedan leer un poco de historia de astrología, que es muy, muy interesante. Estudió griego con el objeto de analizar los textos originales de Ptolomeo. Su obra se difundió por toda Europa y también su fama, de modo que fue llamado por Sixto VI para que estudiara la reforma del calendario y hallándose en Roma, murió de peste. Además de sus obras, su legado más importante fue el nuevo sistema de casas que lleva su nombre, el sistema de Regiomontano, reformando al de Campanos. Agripa, von Nettesheim, que también lo conocemos por Cornelio Agripa. Filósofo, médico y astrónomo alemán. Vivió de 1486 a 1535. Tiene la virtud de nuclear en torno a cada tema que toca las referencias de los más célebres pensadores de la antigüedad y de su propia época. Hermes Trismegisto, Tales de Mileto, Clinton, no sé qué quiere decir, Sócrates, Platón, Aristóteles, las Sagradas Escrituras e incluso abrevó de fuentes árabes. Su tarea de aproximar argumentos de peso para responder a varias cuestiones, como por ejemplo los sentidos humanos, las virtudes implícitas en los nombres propios, en los números, no terminan en la búsqueda de referencias, sino que suma su experiencia propia. Lucas Gaurico, de los astrólogos más conocidos en su tiempo, astrónomo, profesor de matemática y obispo en Civita Ducale, Capitanata. Sus obras son un ejemplo de la astrología del momento. El Papa Sixto IV mantenía, al igual que los monarcas y grandes personajes, sus astrólogos propios, tradición por otra parte muy antigua, los cuales aconsejaban el momento favorable para los viajes, la guerra o incluso las recepciones. Aquí llega Copérnico, 1493,
Nació en Polonia, estudió matemática, filosofía y medicina en Cracovia. En 1496 se traslada a estudiar a Italia, donde se encuentra en pleno desarrollo el movimiento renacentista, descubridor de que es el Sol y no la Tierra el centro del sistema solar. En principio, sus investigaciones se dirigían a hallar un método más sencillo para calcular las posiciones planetarias, tomando el heliocentrismo, helio-sol, ¿no? El Sol como centro, como hipótesis de trabajo. El nuevo método daba cuenta de los movimientos retrógrados de los planetas, de la precesión de los equinoccios y de otras importantísimas observaciones. Tenemos ahí en este momento, después de Nostradamus, en 1503-1556, que es uno de los astrólogos más famosos a nivel popular. Nacido en Provenza, estudió humanidades en Aviñón y filosofía en Montpellier. A los 26 años ya era doctor en medicina. Se casó muy joven y perdió a su esposa y sus 2 hijos en una de las pestes, en la peste, ¿no? Lo que lo llevó a una profunda depresión y a encerrarse en el monasterio belga de Orval durante un tiempo. En este lugar empezó a escribir sus famosas profecías, de las cuales debe su mayor fama. Se publicaron en 1555, causando gran impresión, y gentes de todas las clases sociales emprendieron viaje para solicitar la profecía del vidente y pedirle consejo hasta el fin de sus días. Entre otras, Catalina de Medici, reina de Francia. Los Medici tienen una larga historia en relación a la astrología. Después tenemos a Miguel Servet, Serveto, que nació en 1551 y vivió hasta 1553, fue un médico y humanista español que nació en Huesca. Estudió Derecho en la Universidad de Toulouse, Medicina en las universidades de París, Montpellier y Teología en Lovaina. Empezó la práctica de la medicina en 1540 en Viena, Francia, donde ejerció además como médico personal del arzobispo. Hacia 1545 comenzó a mantener correspondencia con el teólogo protestante francés Juan Calvino. En su libro La restauración del cristianismo, publicado poco antes de su muerte, contiene la primera descripción rigurosa del sistema circulatorio pulmonar que lo haría famoso, los sistemas que tenemos en el organismo. Tycho Brahe vivió en 1546 hasta 1601, figura mundial cuya condición de astrólogo ha sido ocultada por la ciencia, tratando de ignorar que pasó gran parte de su vida levantando horóscopos. Estudió Derecho y Filosofía en Copenhague. El eclipse de Sol de 1560 le despertó interés por la astronomía, sobre todo al comprobar que la gran conjunción de Júpiter con Saturno se adelantó cerca de un mes al basarse en las tablas de Alfonso X el Sabio, o sea, se estaban desfasadas. Lo más notable de sus trabajos fueron las observaciones de los cuerpos celestes, que al ser tan precisas ayudaron a Kepler, que vino después, a deducir sus leyes y a establecer el sistema solar. Paracelso, que les nombré hace un ratito, también fue un médico llamado Theophrastro Bombastus van Hohenheim, Paracelso, llamado Paracelso. Alquimista, médico y astrólogo, es considerado el padre de la toxicología por solo la dosis hacia el veneno. Lo que importa es cuánto. Su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y a los remedios heredados de tiempos antiguos le postulaban como médico moderno adelantados a sus contemporáneos. Es aquel de las asignaturas, ¿no? Que asignó a cada planta una regencia planetaria, una o 2 regencias planetarias, y la utilizó para sanar. El orden cósmico era lo que le interesaba a Paracelso en primera instancia y lo halló en la tradición astrológica. La doctrina del astrum in corpore es su idea capital y más querida. Fiel a la concepción del hombre como microcosmos, puso el firmamento en el cuerpo del hombre y lo designó como astrum o sidus, en español astro o constelación. Fue para él un cielo endosomático cuyo curso estelar no coincide con el cielo astronómico, sino con la constelación individual que comienza con el ascendente u horóscopo. Es decir,
se fundamentó en una de las máximas de la astrología, que indica que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, indicando que el cielo es un macrocosmos y el cuerpo un microcosmos, ¿no es cierto? Kepler, el de las leyes, tuvo una niñez enfermiza. Nació en 1571 y vivió en 1630. En 1594 lo vemos de profesor en la Universidad de Graz, Austria, donde las enseñanzas de las ciencias de la época incluían las matemáticas y la astrología. A esta dedica su atención al mismo tiempo. Ambas dos. Muchos biógrafos han querido borrar su faceta astrológica, al igual que su interés por el platonismo y la mística. Pero la indiscutible realidad es que era un místico con gran penetración en el conocimiento de la naturaleza y creía que en las doctrinas pitagóricas y en la música de las esferas. Kepler practicaba la astrología y levantaba horóscopos, y de él son los del emperador Rodolfo de Suecia y el de Wallenstein, que era un militar, un noble militar, ¿no es cierto?, muy conocido en la época. Si bien es más conocido porque al heredar el archivo de datos de Tycho Brahe, esto le sirve para deducir sus 3 leyes de las órbitas planetarias. También, trabajando el tema de los armónicos, se desarrolló nuevos aspectos, como el quintil, el biquintil y la sesquicuadratura, porque la astrología tradicional ya sabemos que tiene en cuenta solamente 5 aspectos. Conjunción, que aunque no es técnicamente un aspecto, es considerado como tal, oposición, cuadratura, trígono y sextil. Entonces, él sumó el quintil, el biquintil y la sesquicuadratura. William Lilly, famosísimo astrólogo, que vivió 1602 a 1681, predice la Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1647, la gran epidemia de peste en 1665 y el incendio de Londres. En su obra, La astrología cristiana, demuestra que la astrología admite el libre albedrío. Plácido de Tito, notable por el descubrimiento de sistemas de casa, Placidus, que utilizamos hoy en día, junto con el de Koch. Newton, hijo póstumo y enfermizo a consecuencia de un parto prematuro. Vivió de 1642 a 1727. Su tío lo envió a Cambridge, donde se doctoró en 1665. Uno de los que se interesaron por las leyes del cielo y la astrología, aunque sus descubrimientos en la física hayan oscurecido sus otras facetas. Sobre él se cuentan diversas anécdotas. Una dice que al ingresar en una universidad le preguntaron por qué quería estudiar matemáticas. Contestó que porque le interesaba comprobar la astrología. Otra, muy famosa, se refiere a cuando Halley, el descubridor del famoso cometa, le hizo algún comentario jocoso sobre dicha ciencia y él respondió: evidentemente usted no ha estudiado astrología, pero yo sí. Todo parece indicar que ocultamente había reflexionado sobre el tema astrológico, pero que no publicó muchos de sus trabajos por el temor que tenía a la crítica y al ridículo entre sus compañeros de estatus universitario. Tenemos Morén, que vivió de 1583 a 1656, matemático, astrólogo y astrónomo francés, muy importante en su época. En 1613 viaja a París y ejerce como médico personal de Claude Dormy, obispo de Boulogne, hasta 1621. Durante este periodo estudia astrología y alquimia. En 1619 va a Transilvania y Hungría para estudiar las minas, viaje del que resulta el primer libro, Nova Mundi Sublunaris Anatomía. En 1621 estuvo al servicio del duque de Luxemburgo hasta 1629 y en estos años publicó 2 obras astrológicas y un panfleto en defensa de la filosofía de Aristóteles. En 1630, y gracias a la intervención del cardenal Berulle, Morén obtiene la cátedra de matemática en el Collège Royal, puesto que conserva hasta su muerte. Firme creyente en la idea de la Tierra fija en el espacio,
Morin fue adversario de Galileo y sus ideas. También atacó la filosofía de Descartes y Gassendi, por lo cual, en cierto modo, quedó aislado de la comunidad científica. Hacia el fin de su vida, Morin completa su obra de astrología gálica, un tratado monumental en el que describe la teoría de las determinaciones, que se publica póstumamente en 1661 en La Haya. Entonces, en esa época se consideraba que una astrología de pronósticos deterministas era incompatible con la doctrina eclesiástica. Sin embargo, hasta el siglo XVI se toleraba ampliamente la actividad de los astrólogos profesionales y numerosos miembros del clero estaban implicados en actividades astrológicas. Pablo II, en su propio discurso de coronación, profesó su adhesión a las predicciones astrológicas. Sixto IV hizo calcular por astrólogos la fecha favorable para sus decisiones políticas. El Papa León X permitió al célebre astrólogo Paolo Toscanelli llevar el escudo de la Casa de los Medici y erigió en 1520 una cátedra de astrología en la Universidad Pontificia. Paulo III, que nombró obispo a Lucas Gaurico, después de que éste le hubiera predicho su dignidad papal. Paulo III, otro papa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó? El Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, en el Concilio de Trento se regularon los principios fundamentales de la doctrina católica y se prohibieron todos los libros que tuviesen que ver con adivinación, magia, hechicería, así como también astrología, pero de orientación determinista. Eso daba como una línea muy fina que no se sabía exactamente cuáles sí y cuáles no podían ser prohibidas. Entonces, Sixto VI reforzó la prohibición en la bula del año 1586 y exceptúa la astrología, se puede utilizar la astrología mientras que esté al servicio de la agricultura, la navegación o la medicina. Galileo, el Papa Urbano VIII, fue quien en 1632 llevó a la Inquisición a Galileo Galilei por haber abogado a favor de la aceptación de la doctrina de Copérnico sobre la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Con este acontecimiento llegamos a la cuestión de las llamadas revoluciones científicas del tardío siglo XVI y del temprano XVII. Con el concepto de revolución, los historiadores del siglo XX designan una reestructuración radical y completa del saber acerca de la naturaleza que superó los modelos del cosmos de la Edad Media y del Renacimiento e hizo por primera vez posible una ciencia objetiva, y con ello se abrió una puerta hacia la modernidad, o sea, hacia nuestro tiempo. En estos tiempos no se debatía la astrología en las universidades europeas, tampoco hay mucho en los registros históricos con respecto a los astrólogos en el siglo XVII y XVIII, pero la astrología no muere en ese tiempo, sino que fue solamente negada en el debate científico y académico. El pensamiento moderno, que comenzó con la iluminación, excluyó a la astrología como una ciencia empírica. No fue incluida ni siquiera mencionada en la sección astronomía en la amplia enciclopedia de Diderot d'Alembert en 1781. Sin embargo, ¿no?, como bien sabemos todos nosotros, la astrología y su simbolismo sobrevivió a la iluminación en círculos esotéricos. Varios ocultistas revivieron los escritos mágicos del Picatrix y el corpus herméticos del Renacimiento y la Kabbalah también. Aquí termina nuestra historia de la astrología, que pueden delineamiento, ¿no es cierto? Porque ya les comentaba que se habían escrito tratados sobre esto. Yo me basé en la historia de la astrología de Coco von Stuttgart, escrito en el cielo, que les recomiendo, es un librito muy simpático para leer, que nos habla de toda la historia de la astrología, y Demetrio Santos en su introducción a la historia de la astrología. Para astrología médica, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a trabajar con Betty Valens, con el libro de Albubater, con el libro de Ben Rachel, que no lo he puesto aquí, con Abraham Benesra, con la Encyclopedia of Medical Astrology de ¿cómo se llama?
Cornell, no le puse el autor de Cornell, Astrology Medical de Boris Pack, Astrological Healing de Reinhold Hebertin y Astrología Médica Moderna de Hansky, porque obviamente, evidentemente, con esto voy a terminar acá. Acá. ¿Se me quedaron dormidos? A ver, despertar. Patricia, Sí. también tienes un dossier o libro preparado por ti, ¿no? Específico. Tengo un dossier de astrología médica que fue una recopilación que yo he hecho en el año 2003, porque en el año 2003 fue la primera vez que yo di un curso de astrología médica, ¿no? Hace 20 años, no más ni menos. Entonces, vamos a trabajar siempre, ya saben que yo hago énfasis en la astrología tradicional, pero evidentemente la medicina ha evolucionado muchísimo y entonces, de acuerdo a la evolución de la medicina, también vamos a usar a Urano, Neptuno y Plutón, pero no vamos a hacer astrología de Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a trabajar como siempre con las dignidades esenciales. Tenemos publicado el temario, ¿no es cierto? Sí, está en la web, pero si quieres comentar un poco por encima. Claro, bueno, vamos a trabajar como les decía, con los elementos, con las casas, con los planetas, con la asociación del cuerpo con determinados signos y planetas. Es necesario trabajar con dignidades porque tenemos que saber cuando un planeta está fuerte, cuando un planeta está débil, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar con los gilek de la carta, vamos a saber cuál es el afeta, el planeta que nos va a dar la vida, el analeta, el planeta que nos va a dar la muerte, porque en algún momento vamos a morir, ¿no es cierto? Somos seres humanos y somos finitos, no somos infinitos. Entonces, bueno, va a haber un planeta que va a ser el culpable. Las casas también tienen importancia en astrología médica y es importante tener conocimientos de astrología porque también vamos a trabajar con los momentos en donde se pueden presentar determinadas crisis y para eso vamos a trabajar con direcciones, progresiones y revoluciones. Si me quieren hacer Sí, preguntas, sí, hay varias sí. preguntas aquí en el chat. Mira, alguien comenta que has estado comentando de historia de la astrología, pero que cómo se extrapola en la práctica con las cartas natales. Bueno, pero es toda una historia de la astrología que no se extrapola exactamente, sino que vamos a ir avanzando, vamos a trabajar. Es decir, la historia de la astrología tiene que ver con los astrólogos, no tiene que ver con nuestra parte de astrología médica. Ahí conté un poco cómo se fue desarrollando la historia de la astrología, que va de la mano de la historia de la medicina, porque desde tempranísimo ya hablamos de Egipto, ¿no es cierto?, donde ya se utilizaban determinadas cuestiones para curar, para momificar los cuerpos, para hacer cirugías, etcétera, etcétera, y había determinadas premisas, determinadas reglas que vamos a conocer y a seguir, ¿no? Para la cirugía, para las operaciones, para las partes del cuerpo susceptibles a enfermar, los planetas, los nodos, los eclipses cuando tocan un determinado punto, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuáles son las partes del cuerpo susceptibles a enfermar, lo vamos a ver de acuerdo a que planetas rijan determinadas casas, cómo estén determinados planetas, cómo están los planetas, ¿no? Comenté que, por ejemplo, en la astrología árabe era muy importante el ascendente y la luna, ¿no? Nosotros en la astrología moderna le damos mucha importancia al sol, pero la astrología tradicional le da muchísima importancia al ascendente, el punto de la vida, y a la luna, el sol, la luna, el ascendente, el parte de la fortuna y el regente de la lunación prenatal son puntos Gileg en la carta, que son puntos que nos están asociados con la vitalidad, ¿no es cierto? Entonces nos van a marcar la vitalidad en la carta. Los vamos a estudiar. Disculpa, hay varias preguntas, si las quieres también tú mirar. Yo voy a contestar algo práctico que están preguntando, y es que las clases sí serán hasta ahora, a la misma, pero los sábados, a partir del próximo sábado. ¿Mm? Y bueno, Más aquí preguntas, no sé.
hay 21 mensajes, si me pongo a leer 21 Sí. mensajes. Mira, alguien pregunta si se puede ver el momento de la muerte en la carta. Sí, claro. Se puede ver el momento de la muerte en la carta, sí. Y después, se, Exactamente. Se se puede puede, aproximar, digamos. se- Antiguamente, cuando se trabajaba con el Gileg y el Alcocoden, se sabía qué cantidad de años, meses, semanas, días y horas iba a vivir el nativo. Pero antiguamente, eso se hacía antiguamente, pero actualmente con la evolución de la medicina, lo que sí podemos tener, o podemos saber, o podemos conocer, es que algunas personas tienen más vitalidad que otras, ¿no es cierto? La vitalidad no es la misma para todas las personas. Y además, de acuerdo también a la persona, hay determinadas partes en el cuerpo físicas susceptibles a enfermar, ¿no? Eso es de acuerdo a la configuración celeste que presida la carta de la persona. Entonces, ¿cuáles son las casas? Las casas desgraciadas, el ascendente, el signo donde está el sol, susceptibles a enfermar. Las casas desgraciadas son la sexta, la octava y la 12, que son casas que nos traen siempre información médica, ¿no es cierto? eh, Entonces, te voy leyendo más preguntas. ¿Se podrá bueno, ver la dinámica y la práctica de la astrología médica? ¿qué quiere decir se podrá ver la dinámica y la práctica de la astrología médica? ¿En dónde? Si se podrá ver en el curso, sí. Supongo, claro. Ujú. Sí, claro. A ver. Alguien dice, yo me formé en Casa 11 en astrología humanista. ¿Tendré las herramientas suficientes para entender el curso? No creo, no porque aunque yo voy a hacer un repaso eh, muy rápido sobre las dignidades esenciales, hay que tener noción sobre eso, ¿no es cierto? Sí. La astrología humanística no da suficientes bases porque no me van a entender. Estoy hablando como otro idioma, ¿sí? Es diferente. Después, ¿podrías comentar algo en relación a las casas, por ejemplo? Me esperaba que Acabo de comentar que la casa sexta, la casa octava, la casa 12, ¿no? Son casas llamadas desgraciadas, donde los planetas ubicados o que rigen a esas casas son indicados como planetas más debilitados, ¿no es cierto? Planeta que rige una casa desgraciada tiene una connotación de maléfico accidental, ¿no? Accidental se refiere al lugar de la carta que rija, ¿no? Entonces, para astrología médica vamos a tener que respetar determinadas cuestiones como esas, ¿no? Llamar casas desgraciadas a las casas desgraciadas porque ahí los planetas pierden fuerza, ¿no? Son débiles, no contactan con el ascendente, no hacen aspecto tolemaico con el ascendente y por lo tanto pierden fuerza. Por eso son llamadas casas desgraciadas. La sexta es la casa de las enfermedades agudas, la octava las enfermedades graves y las operaciones, y las 12 las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, los planetas, por ejemplo, si Venus rige la casa 12, Venus pasa de ser un benéfico a ser un maléfico accidental. Un benéfico esencial a ser un maléfico accidental, ¿cierto? Porque rige casa desgraciada y puede tener una connotación, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad. Venus en Escorpio en la casa 12 puede traer en los hombres problemas de próstata, por ejemplo. eh, O una Venus mal aspectada por Marte, también lo mismo. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay? ¿el curso en qué tipo de astrología está basado? Tradicional. Eh, Tradicional, aunque vamos a incorporar los planetas modernos, por supuesto, sí. Vamos a incorporar los planetas modernos, pero no nos vamos a basar, no es astrología de Urano, Neptuno y Plutón, no. eh, alguien vuelve a ver. ¿Podría usted, como un ejemplo práctico, informarnos cómo el desarrollo del temario? Algo corto. Como si hicieras un esbozo del contenido. Bueno, vamos a analizar, vamos a aprender a analizar las cartas. Obviamente, no es algo que yo pueda hacer
de manera breve aquí, pero bueno, vamos a analizar las cartas, el regente del ascendente, el regente de la casa sexta, las configuraciones difíciles, porque por ejemplo, no, los aspectos partiles y duros o maléficos siempre van a tener una connotación, siempre van a tener un reflejo, aunque no sea la causa de la muerte, pero siempre van a tener un reflejo en lo corporal, ¿no? Por ejemplo, un sol mal aspectado podría traer diversos tipos de problemas, pero problemas en la vista, como estuvimos hablando de que el sol y la luna eran los luminares, regían los ojos, el sol el derecho, la luna el izquierdo. Entonces, si lo vemos mal aspectado, con algunas las estrellas, vamos a trabajar con las estrellas fijas en relación a la astrología médica. Vamos a trabajar con, bueno, las configuraciones, los aspectos de los planetas, ¿no? ¿Qué es lo que puede significar tal o cual cosa, ¿no? ¿Qué significa Saturno, por ejemplo, que es un planeta muy asociado con la enfermedad, ¿no? Ese maléfico que goza en la casa 12, ¿no? Entonces se asocia al cierre, aislamiento, enfermedad. Entonces, bueno, todo lo que aquello significa, vamos a analizar las casas de salud y también en revoluciones, en direcciones, también hay indicaciones de salud, aunque no estén indicadas en la carta natal. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Alguien pregunta que si ha estudiado en Fundación Cava, está en condiciones. Sí, Cava sí. Y sobre astrología médica predictiva, ¿tocará el curso? Sí, también, lógico. Al analizar, vamos a ver cuáles son las partes del cuerpo, del organismo, susceptibles, con más tendencia a enfermar. Y nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? Con la prevención, tratando de prevenir. Hay determinadas cuestiones también que nos van a ayudar. Flores de Bach, esencias, aceites esenciales, las sales de Scheffler, la alimentación. Benesra, que se los nombré hace un ratito, un astrólogo medieval, decía en sus 8 maneras de que los juicios generales estén por sobre los particulares, una de ellas decía, si el nativo es conocedor de la astrología y ve en su carta que va a recibir una influencia caliente y seca, claro, porque nos vamos a basar mucho en las cualidades primitivas, ¿no? Caliente y seca de Marte, entonces reparará su cuerpo con bebida y con comida fresca para templar esa energía que va a sobrevenirle. Entonces, si vemos que va a venir Marte, entonces tenemos manera de prevenir, de equilibrar, de templar nuestro organismo. Entonces se trata de eso, de tratar de retrasar las crisis de las enfermedades lo más posible con prevención, ¿no es cierto? Tenemos que prevenir, ¿no? Si tenemos, qué sé yo, un mercurio muy mal aspectado en la casa sexta, y no está bueno que fumemos, ¿no? Hay cosas que hacemos que nos autointoxicamos, ¿no? Con la comida, con la bebida, el alcohol, la tendencia al alcoholismo, por ejemplo, la tendencia a determinadas dependencias, bueno, eso también nos enferma, y eso también está en la carta, sí. Enfermedades mentales también vamos a trabajar, hice un trabajo interesante que está en la web, que se llama la enfermedad es sobre la enfermedad bipolar, y es interesante el rol que cumplen en enfermedades psicosomáticas la Luna y Mercurio, que eran 2 planetas antiguamente asignados a la mente, ¿no es cierto? Entonces, bien, todo esto. Angustia, melancolía y creatividad se llamaba mi trabajo, se llama, debe estar en la web todavía, ¿no? Y entonces justamente es el rol que cumplen Mercurio y la Luna en cuanto a enfermedades psicológicas y psicosomáticas. Sí, perdón, Adalia, te interrumpí. Sí, María Pía quiere hacer una pregunta. Y Candy Sí, también. hola. Hola María Pía, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Bueno, no, con respecto a que comentabas que podíamos
aproximarnos al momento de la muerte. No es que el tema que me guste más, ¿eh? Lo tomo No, con no, mucho pero respeto y con mucho cuidado. O ¿se ve sea, la diferencia entre una muerte natural y una muerte o no? una muerte natural y un suicidio, ¿me querés decir? No O sé. una muerte violenta, un Y accidente. bueno, sí, en un suicidio tiene que estar implicado el regente del ascendente, está relacionado con el regente de la 8, y en un accidente hay planetas que tienen que estar implicados, ¿no es cierto? Saturno, Marte, Urano, ¿no? Como, sí, 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 podemos ver, por supuesto. Bueno, Otra. y me repetís, angustia. Melancolía y creatividad, Ah, y la listo, ahora lo enfermedad busco. bipolar. Muchas gracias. De nada, María Pía. Candy, contame por qué tenés la mano levantada. ¿Qué querés preguntar? Sí, es un gusto ¿Cómo volverte a estás? ver, profesora. Un gusto. ¿Cómo estás, querida Candy? ¿Bien? Bien, y disculpa que no pueda poner en mi cámara, pero ya la intenté y no aparezco. Las Eh, fotos son muy lindas, no te preocupes. Muchas gracias, maestra. Mi pregunta es, no sé si lo pronuncie yo bien, el Halley o Hilley, como se pronuncie, El como un Gilec, ejemplo, el planeta Gilec, el Giley. los 5 Gilec, los 5 dadores Ajá, de vida. sí, supongamos que no, digo, hablo por mi caso, no es el sol, no es la luna, no es el ascendente, pero es mi parte fortuna, que es la Sí. sumatoria de, pues, del sol, la luna y mi ascendente. Eso hablaría fuertemente una tendencia a enfermarse. No, ¿por qué? De ninguna manera. Hay que Ok, ver cómo está el parte de la fortuna, dónde está el parte de la fortuna, etcétera, etcétera. No, hay 5 posibilidades de que encontremos un gilet. A veces no es el sol, a veces no es la luna. Teóricamente siempre hay que mirar primero el sol y la luna de acuerdo al luminar del tiempo en que haya nacido la persona. Si es diurno el sol, se empieza con el sol; si es nocturno, se empieza con la luna, se sigue con el otro luminar, y si ninguno de esos dos son aptos para Gilead, se sigue de acuerdo a la ascendencia, si es la carta diurna o nocturna, el ascendente; si es diurna, el parte de la fortuna si es nocturna; y por último tenemos la lunación prenatal. El regente de la lunación prenatal también nos va a dar algunos indicios, pero de ninguna manera ok, indica enfermedades. bien. Albubater nos dice, por ejemplo, que el niño tiene varias formas de nacer, ¿no es cierto? Entonces, si nace y muere y no se alimenta, nace, se alimenta y muere, nace, se alimenta, vive hasta temprana edad, nace, se alimenta, vive hasta mediana edad, nace, se alimenta y vive hasta larga edad. Entonces da determinados ejemplos, ¿no? Determinadas configuraciones que son favorables o desfavorables para que el nativo tenga larga vida, ¿no? Hoy Ok, con los adelantos de la medicina vemos momentos de muerte, por ejemplo, o aparentemente de muerte, que la persona no muere, pero su vida no continúa igual. Por ejemplo, yo tengo un consultante que tuvo una crisis de salud en un momento, se quiso ir a cumplir años a Punta del Este, le dije, ¿por qué te vas ahí? Porque se ponía todos los planetas en la casa 12 en la revolución, tuvo una crisis importante de salud, una ACV, y a partir de ese momento su vida cambió. Ya murió el que era y no es nunca más el que había sido, es otra persona diferente. No tuvo una muerte física, pero sí tuvo una muerte simbólica, porque ¿no? Después del ACV nunca fue la misma persona, ¿no? Quedó hemipléjico, no podía, era un arquitecto muy famoso, y después ya no pudo ni practicar la arquitectura, una serie de cosas muy desagradables que pasaron en su vida. Pero bien. bueno, ¿no? Antiguamente esa persona no hubiera sobrevivido, actualmente sobrevive, pero su vida no es la misma. O sea, hasta ahí llegó algo, y después de ahí otra persona, otra cosa. Sí, maestra, yo la verdad es que pregunto, y es mi interés, es porque yo siempre he tenido situaciones de salud y accidentes. Habrá que Entonces, verlo en la carta, sí, eso se ve en la entonces yo carta, pero algo solamente menciono.
si algo mencionó usted en la plática sobre Sol y Luna, yo la tengo en conjunción, y Solar Fire, por ejemplo. Por lo tanto, el Sol y Luna en conjunción, la, el cáncer de la fortuna está sobre el ascendente. Eso es lo que ya sabemos, ¿no? Entonces ahí, pero hay que analizar la carta, hay que analizar la carta en profundidad. Sí, de hecho es lo que ando buscando, quiero saber más que nada, ¿no? De dónde viene ese desequilibrio que en mi vida se ha presentado, situaciones de accidente y situaciones de salud. Y cuando pienso que ya tengo controlada una situación de salud, se presenta otra. Entonces yo digo, pues, ¿en dónde tengo que voltear a ver para saber, ¿no? Muy bien. El curso va a ser teórico-práctico y vamos a analizar cartas, por supuesto, con cada tema un ejemplo y un análisis. Siempre en todos los cursos que he desarrollado hemos hecho práctica, pero si hace falta práctica después, bueno, podemos pensar que a quien le interese podemos armar un grupito de práctica. Eso lo puedo charlar con Adalia y ver cómo lo implementamos. ¿Qué otra pregunta? Gracias, profesora. No, de nada, Candy. Alguien pregunta si vas a enseñar las mansiones lunares y cómo aplicarlas para fortalecer la salud. No, las mansiones lunares en este curso no he pensado aplicarlas, no. Las mansiones lunares las trabajamos en el curso de elecciones, ¿no es cierto, Adalia? Las mansiones lunares las utilizo para elecciones, no las utilizo para astrología médica. En mi práctica, para astrología médica, las mansiones no las considero. Alguien preguntaba que si era útil conocer la astrología horaria para la astrología médica. Bueno, la astrología horaria sirve en el caso de la decombitura. En este caso no vamos a aplicar astrología horaria. Decombitura era el momento en que la persona se acostaba de convitura, ¿no? Decombitus, en latín, se acostaba y, es decir, ya estaba enferma y a partir de ahí se cronometraba la enfermedad. La enfermedad se cronometraba de acuerdo a los aspectos que iba haciendo la luna. ¿No? Si la persona se acostaba cuando tenía Saturno sobre el ascendente, mal indicio. Yo tuve un caso de un chico que murió en la pandemia, que en la carta tenía determinadas indicaciones, pero no eran tan claras, pero cuando se internó con Saturno sobre el ascendente, ya eso cantó un malísimo pronóstico. Y así fue, porque el chico no sobrevivió. Chico para mí, unos 45 o 47 años tenía. Y entonces sí, ahí claro, uno levanta las cartas, uno observa las cartas, entonces levanté la carta del momento que se internó y ahí, bueno, ya vimos que el pronóstico no era bueno. Alguien pregunta, ¿entonces podremos trabajar sobre nuestras cartas en el curso? Sí, claro. A ver, hay bastantes preguntas aquí que todo está en la web. En el curso, ya lo he comentado, si entran en la web, en el curso está toda la información detallada. Les agradecería que entren y lo miren tranquilamente. Horario, precios, temario, está todo ahí. A ver qué más. Alguien pregunta si la enfermedad del cáncer también se verá. Esto es un poco... Sí, todo lo que podamos ver vamos a verlo, sí. Algunos casos. Lo mismo que comentaba antes, preguntan cuánto dura. Dura 3 meses el curso. El curso dura 3 meses, donde vamos a dar todas las bases. Y luego con posibilidad, sí, lo que comentabas, ¿no? Si hay algún grupo que quiera hacer prácticas, pues... Exactamente, porque me parece que en todo esto es importantísimo la práctica, ¿no? En la astrología horaria, por ejemplo, la hicimos todo el tiempo practicando, todo el tiempo. ¿Quién estuvo acá en el grupo de astrología horaria? Patri. Yo. María Pía. Marisa. Yo estuve. Todo el tiempo, en mis cursos son todo el tiempo práctica. Es así, porque si no, no se aprende. Si yo le doy la teoría, esto queda en teoría. Pero si vamos practicando, eso se hace más carne. ¿No, Marisa?
Tus cursos son fantásticos, Patricia. A mí me encanta tu forma de enseñar, se aprende muchísimo, de verdad. Sí, estoy de acuerdo, completamente. Es que no me guardo nada, es que no me guardo nada. Eres muy generosa, sí. Súper recomendado, ¿eh? Súper recomendado. Gracias, Moni. Bueno. Patricia, alguien pregunta sobre... Espera, es que ahora lo he perdido. Ay, ¿dónde está esto? Es que hay 28 mensajes nuevos, no sé yo. Ahí está. Preguntas sobre, bueno, me acuerdo, pero ahora no la encuentro. Pregunta, acá dice, no se ha mencionado si se tratará el uso de gemas como sugiere el temario. Sí, y vamos a utilizar las gemas, las flores de Bach, las sales de Scheffler, todo ese tipo de cosas, porque necesitamos un botiquín del astrólogo. ¿Qué hacemos? Decirle a la persona, no fume, no tome de más. No está en nosotros, ¿no? Esa cuestión, sino que tratar de ayudar lo más posible. Gemas, aceites esenciales, flores, sales, todo lo que esté en nuestra mano para poder retrasar el tiempo de la enfermedad, porque en algún momento va a llegar. Cuando yo atiendo a las chicas jóvenes, les digo, bueno, ahora esto no, porque claro, siempre uno mira las casas desgraciadas para decirle, bueno, tenemos que tener precaución en estas cosas, en estas otras cosas, atender, ¿no?, este asunto y aquel otro asunto. Entonces digo, ahora no, porque sos joven y nada molesta, pero más vaya pasando el tiempo, son cosas que hay que atender. Qué sé yo, si tenemos un determinado regente de alguna casa, sabemos que ese planeta se asocia con tal cuestión y entonces ahí tenemos que observar si el planeta rige una casa desgraciada, aunque esté bien expresado, de todas maneras tenemos que mirarlo. Y si está mal aspectado, aunque no rija ninguna casa desgraciada, también tenemos que mirarlo, porque siempre tiene asociación con algo físico, ¿no? El planeta puede expresarse a través de personas que están a nuestro alrededor, ejemplo, la luna, puede salir a través de aquellas personas que nos nutren, nos dan afecto, son de la familia como la madre, pero si ya no está la madre, o sale por alguien de nuestro alrededor, o sale por el cuerpo físico, ¿no? De alguna manera, una energía que está se va a manifestar en algún nivel. Muy bien, sí, Adalia, perdón. Alguien dice que si habrá apuntes, por supuesto, las has estado explicando, ¿no? Creo que las has estado explicando. Claro. El que pregunta seguro que no me conoce, porque si algo brindo es bibliografía. Bibliografía y apuntes y todo eso tenemos. Ya mismo pueden bajar mi dossier de astrología médica que anda circulando en la red desde el año 2003. Lo he mejorado mucho en estos 20 años, pero de todas maneras... Si me lo envías, lo pondré en la web yo para que lo puedan descargar. ¿Cómo no? Y si a alguien le interesa el PPT de la clase de hoy, también lo puedo enviar, porque me parece útil, ¿no? Yo estuve haciendo un resumen de todos, no sé si habrá sido aburrido, pero a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? La historia de la astrología, los astrólogos famosos, faltan... Patricia, por favor, mándalo. María Pía. Sí, vieron que hay algunas cosas que tengo que corregir, así que primero las corrijo y después lo mando. ¿Sí? Hoy mismo no, hoy es domingo, me voy a almorzar con mi mamá. ¿Se aplicarán atacires, direcciones, tránsitos para astrología médica? Pero se aplicarán, pero hay que saberlos, porque yo no voy a explicar en 3 meses atacires, direcciones, tránsitos y revoluciones. Por eso digo que la persona que haga el curso tiene que tener una base, porque yo lo que voy a hacer es mostrar cómo se ve, ejemplos, indicaciones, no sé, todo eso. Pero no voy a enseñar tránsitos, direcciones y revoluciones, que eso lo enseño en otros cursos. En este no. En este vamos a estudiar astrología médica específicamente, qué representa cada planeta, cada signo, cada aspecto en astrología médica, y cómo se aplica en una carta. Y cómo lo vemos, aunque no esté indicado en natal, en una revolución,
en una progresión, en una dirección, atacir o como quieran llamarlo, que es lo mismo. Direcciones, atacires, es lo mismo. ¿Qué sistema de casas utilizas, Patricia? Voy a utilizar Placidus en este caso, dependiendo qué y dependiendo para qué utilizo determinados sistemas de casa. En este caso voy a utilizar Placidus. Sería que, ¿cómo podemos revertir los efectos de una estrella fija maléfica en una carta natal? Revertir los efectos de una estrella fija maléfica. Con un talismán, por ejemplo. Y bueno, ¿nos enseñarás a hacer talismanes para ese fin? ¿Para fortalecer la salud? No. Este curso es de astrología médica. Enseñé a hacer talismanes en el curso de astrología electiva. Este es un curso de astrología médica. Y hay que ver, ¿no? Porque eso hay que tomarlo con pinzas. Los efectos de una estrella maléfica. Yo conozco gente que tiene Algol, la estrella más maléfica del cielo, sobre el ascendente y nunca ha estado enfermo de nada. O sea que eso hay que tomarlo con pinzas. Vamos a ver cuáles son las estrellas que están en relación con astrología médica, y revertir, es decir, si uno tiene un determinado aspecto en la carta o es influido por una determinada estrella fija, revertir no se podrá revertir, se podrá suavizar, atemperar, alargar, pero ¿no? Y hay que ver, hay que trabajar sobre eso, hay que ver de qué se trata, y etcétera, ¿no? Como te decía, Algol, que es la estrella más maléfica del cielo, la que tiene, por ejemplo, más peor prensa, y sin embargo que entonces tiene que mostrarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Tiene que expresarlo de alguna manera, y si no lo vemos actuar a ese nivel sobre el ascendente, entonces, bueno, tenemos que tomarlo con pinzas. Hay algunas estrellas que sí pueden indicar alguna determinada cuestión, y claro, entonces hay que protegerse, pero la única manera que conozco es a través de tal. Alguien comenta que Alguien comenta que Urano, Neptuno y Plutón son importantes en astrología médica, sobre todo... Sí, dije que no iba a ser astrología solamente de Urano, Neptuno y Plutón, no que no lo iba a aplicar, sino que no iba a ser solamente astrología de Urano, Neptuno y Plutón, porque conozco algunos autores de astrología médica que se basan únicamente en Urano, Neptuno y Plutón, y no es lo único. Entonces, bueno, hasta el sábado. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Gracias, hasta el sábado. Hasta el sábado. Muchas gracias, profesora Patricia. Hasta el sábado. Saludos a todos. Me gusta conocerlos. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias.